Saludos estudiantes del grado octavo del Colegio Eucarístico. Bueno, como les había prometido, este video tutorial es básicamente una guía para la evaluación final de periodo, del tercer periodo, que vamos a desarrollar el día de mañana en sala de sistemas. Entonces aquí pues tenemos como una especie de simulacro de evaluación, un tutorial que les va a servir de apoyo para la evaluación de mañana. Entonces, medidas para datos no agrupados. Acuérdense que la media, la mediana y la moda, si yo tengo los datos individuales, el Excel me permite mediante una fórmula muy sencilla calcular estos valores, entonces los vamos a calcular rápidamente. Para la media, recuerden, es igual promedio, abro paréntesis, selecciono el total de datos, cierro paréntesis y le doy Enter. Y ya tengo la media de los datos. Para la mediana, escribo la función mediana, abro paréntesis, selecciono los datos, cierro paréntesis y le doy Enter. Para la moda, utilizo la función moda, abro paréntesis, selecciono los datos, el total, cierro paréntesis y le doy Enter. Listo. Bueno, entonces empezamos. Nos están preguntando qué tipo de variable es la que estamos manejando. Recuerden que como son valores enteros, entonces vamos a decir que esta es una variable cuantitativa discreta. El valor máximo de los datos, eso no hay dificultad en calcularlo. Utilizamos la función max de Excel, seleccionamos los datos, luego le damos cerrar paréntesis y le damos Enter. Luego utilizamos la función min, abrimos paréntesis para hallar el valor mínimo, seleccionamos el total de los datos, cerramos paréntesis y le damos Enter. Luego calculamos el rango. El rango es la diferencia entre el dato máximo, el valor máximo, menos el valor mínimo. Listo. Para poder calcular la amplitud, dicen que la amplitud es el cociente entre el rango y el número de intervalos estimado. Entonces me toca calcular el número de intervalos estimado, porque ya tenemos el rango para poder hacer el cociente. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? A 1 más 3,3 multiplicado por el logaritmo en base 10 del total de los datos. Me he dado cuenta en algunos exámenes y en los talleres en clase que la gente cree que el total de los datos es seleccionar los datos, y eso no es así. El total de los datos es 200 datos, como lo había dicho yo al comienzo del tutorial. Le doy Enter y me da 8,59. Este siempre se aproxima al mayor entero, entonces lo aproximamos a 9. Como ya tengo el número estimado de intervalos y tengo el rango, entonces ahorita lo que vamos a hacer es el cociente entre ellos dos. Pero como mi variable es cuantitativa discreta, voy a hacer que la amplitud sea un valor entero. Entonces para ello vamos a utilizar la función redondear. Abro paréntesis, que es lo que quiero redondear, la división que hay entre 73 y 9. Y que me lo redondea a cuántos decimales, a 0. Entonces punto y coma 0. Cierro paréntesis, Enter. Y me queda que tendré 8 intervalos. Listo, después de que ya haya calculado estos datos, entonces voy a mirar mi tabla de frecuencias y voy a contar cuántas filas tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya tengo 9 intervalos, ¿sí? Pero supongamos que no hubiese tenido 9 intervalos, que hubiese tenido menos intervalos. Entonces aquí si yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahorita yo tengo 7 intervalos y lo que inicialmente era 9, entonces tengo que en este instante agregar 2 filas más. Para ello voy a seleccionar la fila 40 y le voy a dar clic derecho, insertar, para que me genere una fila encima. Como solamente es una, entonces vuelvo otra vez, doy clic derecho, insertar y ya tendría las 2 filas. Todo este proceso tengo que hacerlo antes de calcular cualquier dato de la tabla. Ahora sí, ya tengo los 9 intervalos, entonces vamos a empezar a trabajar. El dato mínimo es el límite inferior del primer intervalo de clase, entonces puedo decir que el primer dato tiene que ser igual al dato mínimo. Enter. El límite superior del primer intervalo de clase es igual al límite inferior y le sumo la amplitud. Pero como la amplitud siempre va a ser la misma, entonces yo le voy a dejar como dato fijo, selecciono la celda que corresponde a la amplitud y le oprimo la tecla F4 para bloquearla. Para que me deje siempre me tome esa celda. Para calcular mi segundo intervalo, entonces voy a coger igual al límite superior anterior y el límite superior sería igual a 51 más la amplitud. La amplitud nuevamente
selecciono y le oprimo F4. Si hago bien estos dos primeros pasos, las demás celdas serán mucho más sencillo, porque solamente será copiar y pegar la fórmula. Démonos cuenta una cosa, que yo acá mi límite inferior toma el valor mínimo, que es 43, pero el límite superior llegó hasta 115 y yo necesitaba que llegara hasta 116. Como solamente la diferencia es de un datico, entonces yo acá digamos que por fuerza mayor voy a forzar entrar ese último datico, y ese 116 lo escribo manualmente y es el dato que voy a meter como, digamos, como forzado, como que el último intervalo no me queda de amplitud 8, me queda un poquito más grande la amplitud. Luego calculamos la marca de clase para cada uno de los intervalos. Entonces igual abrimos paréntesis, calculamos la suma de los dos límites, cerramos paréntesis y dividimos entre 2. 47, ya lo hice por el primero, copiamos y pegamos para el último. Para calcular las frecuencias absolutas utilizamos la función frecuencia. Entonces le damos clic acá en f de x, buscamos la función frecuencia. Él me pide a qué datos le voy a calcular la frecuencia, pues a estos 200 datos. Como solo van a ser esos 200 datos, los voy a congelar, los voy a bloquear. Entonces selecciono el texto que dice datos, doy F4 y luego me piden los grupos. Los grupos va a ser el límite superior del intervalo de clase. Cierro y le doy clic en aceptar. Entonces ya tengo 3, lo voy a desplegar hasta antes de la fila de los totales. Y me va a dar que yo tengo 1086 datos, pues resulta que eso es ilógico porque yo solamente tenía 200 datos. Entonces necesito hacerle una corrección a la fórmula. Para hacer la corrección a la fórmula, escojo todas las celdas hasta antes de los totales. Entonces ahí oprimo la tecla F2. Cuando ya me aparezca frecuencia y todo este texto, mantenemos oprimidas las teclas Control Shift Enter para corregir la fórmula. Ya me da 200 datos y ya tengo todos los valores como tengo. Calcular estas filas va a ser supremamente sencillo, no lo voy a narrar porque eso es algo que ustedes ya saben, simplemente traten de seguir la secuencia de lo que hago. Listo, ya he terminado de calcular los datos de frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, relativa acumulada y la frecuencia porcentual. Ahora para el cálculo de la media para datos agrupados, yo necesito la fórmula, me dice que es x sub i por f sub i, haga la sumatoria de todos esos productos. Para eso es la implementación de esta columna, de los x sub i por f sub i. Entonces eso aquí le vamos a hacer el producto entre la marca de clase multiplicada por su frecuencia. 141. Desplegamos de aquí para abajo. Listo. Una vez obtenga la sumatoria, esta es la sumatoria de todo el x sub i por el f sub i, entonces ahí sí puedo calcular la media. La media va a ser igual al cociente entre el producto de las marcas de clase por su frecuencia absoluta dividido entre el total de datos. Me da 75,56, pero como les había dicho, mi variable es cuantitativa discreta, entonces yo voy a aproximar ese valor a 76. Listo. Para calcular la mediana, entonces tengo que resaltar primero el intervalo mediano, el intervalo con mayor frecuencia absoluta. Démonos cuenta que ese intervalo tiene la frecuencia absoluta más grande, por lo tanto este va a ser mi intervalo mediano y voy a calcular la mediana con este intervalo de referencia. Entonces va a ser igual. Entonces aquí, para poder trabajar bien, les voy a pedir que ubiquen su vista acá en la barra de fórmulas y la voy a ir digitando. La fórmula me dice el límite inferior del intervalo mediano, súmele. ¿Qué le tengo que sumar? Entonces miremos aquí abajo la fórmula, n medios menos la frecuencia absoluta anterior al intervalo mediano. Entonces, ¿quién es n medios? Entonces abro paréntesis, n medios
es el total de los datos. Tengo que abrir otra vez. El total de los datos dividido entre 2, cierro paréntesis, ya cerré el primer paréntesis, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo mediano, cierro el segundo paréntesis, sobre la frecuencia absoluta del intervalo mediano, en este caso es 47, cierro el último paréntesis y ese resultado tengo que multiplicarlo por la amplitud, o sea que ese resultado me toca multiplicarlo por la amplitud, que en este caso era 8, y le doy enter y ya tengo 74,82, pues ya se aproxima a 75. Para la moda igualmente vamos a hacer igual. Nos paramos acá en la barra de fórmulas al límite inferior del intervalo mediano, del intervalo modal, más abrimos dos paréntesis. En el primer paréntesis tengo que encerrar la resta entre la frecuencia absoluta del intervalo modal menos la anterior, o sea sería esta menos la anterior, que es esta, cierro paréntesis, sobre, abro dos paréntesis, hago el mismo proceso, esta menos esta, cierro, más, abro paréntesis, esta menos la siguiente, cierro paréntesis y cierro paréntesis, y eso lo multiplico por la amplitud, que es 8. Entonces me queda 72,73. Ahorita hagamos un breve comparativo. Acá la media me dio 76 y acá me da 76, o sea hubo gran coincidencia, por no decir exacta. La mediana me dio 75, acá me da 75, también hay correspondencia. Y la gran diferencia sí fue en la moda, 73 con 77, pero normalmente la moda siempre se ve afectada cuando se hace agrupación de datos. Ahorita vamos a calcular la varianza. Como igualmente miremos la fórmula, para la varianza necesitamos calcular este dato, la sumatoria de todos estos datos, que sería la marca de clase menos la media elevada al cuadrado. Para esto es esta columna, marca de clase menos la media elevada al cuadrado. Yo tengo que coger igual, abro paréntesis, cojo la marca de clase, le resto la media, cierro paréntesis y la elevo al cuadrado. Para elevarla al cuadrado tenemos que utilizar una tecla que se llama gorrito al cuadrado o flecha hacia arriba, yo le digo gorrito. Entonces enter y me da 841. Si ya hice la fórmula con ese, solamente me toca, me toca fijar la media. H51 me toca dejarla fija, o sea que me toca seleccionar este campo y darle F4 y le doy enter y ya me queda. Entonces selecciono, pego y ya me quedan todas las fórmulas. Carajo, creo que me tiré el formato, pero ya lo arreglamos en un momentito. Listo, ya los arreglamos y me falta pintarlo acá. Listo, entonces ya tenemos esta, tenemos la sumatoria que me dio esto. Entonces lo que voy a hacer, esto es hacer igual a este dato dividido en n-1, o sea en el total de los datos menos 1, cierro paréntesis, enter y ya tengo el 19,88 que va a ser la varianza. Este dato lo puedo dejar con decimales, no hay nada que me obligue a que lo deba aproximar. La desviación estándar es la raíz de la varianza, entonces va a ser igual a raíz, abro paréntesis, del valor que encontré acá, enter, ya obtengo la desviación estándar y luego voy a hallar el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es igual a la desviación estándar pero esto no tengo, que me faltó el paréntesis, abro paréntesis, es este dato dividido en la media, cierro paréntesis, multiplicado por 100, es 5,86. Y pues estos diagramitas se me fueron haciendo porque pues los tenía formulados a medida que fui llenando la tabla de frecuencias. Listo, eso es todo lo que hay que hacer para el primer punto. He calculado las medidas de tendencia central y he calculado las medidas de dispersión. Entonces ahí queda terminado.